Isaac Asimov, que es un maestro absoluto de la ciencia ficción y la divulgación, nos dejó una colección de ensayos increíble que se llama El secreto del universo. Hoy nos vamos a meter con dos de sus textos más, digamos, provocadores, para desmantelar una idea con la que todos hemos lidiado alguna vez: la inteligencia. Y vamos directo al grano. La pregunta que Asimov nos pone sobre la mesa es esta. ¿De verdad es posible agarrar algo pero tan complejo como la inteligencia y reducirlo a un simple número? Ya saben, como el coeficiente intelectual. La respuesta, como vamos a ver, es mucho más enredada y reveladora de lo que uno se imagina. A ver, antes de poder medir algo, lógicamente, primero hay que definirlo. Y es justo aquí donde Asimov empieza a desarmar todo el concepto. Su argumento es que nuestra idea de inteligencia no es para nada una verdad universal, sino más bien una construcción cultural. Pensemos un segundo. Por lo general, cuando hablamos de alguien inteligente, nos imaginamos una especie de supermemoria, ¿no? Alguien que acumula datos y los recuerda al toque. Asimov reconocía que sí, esa es la idea popular, pero para él se quedaba súper corta, y peor aún, estaba fundamentalmente sesgada. Y para que quede claro, pone un ejemplo genial. Asimov nos dice que lo que consideramos inteligente cambia radicalmente con el tiempo. Él bromeaba con que, sin que le cambiara una sola neurona, en 1775 lo habrían visto como un ignorante por no saber latín, pero en 1975 era un genio por saber de ciencia. ¿Ven el punto? Y bueno, ¿de dónde viene este sesgo? Es una herencia viejísima. Viene de la antigua Grecia, que creó una jerarquía donde el conocimiento teórico, el de los hombres libres, valía más que la habilidad práctica, la de los artesanos y esclavos. Por eso, todavía hoy, a veces valoramos más al que habla sobre carpintería que al carpintero que de hecho sabe construir algo. Y con eso, llegamos a la famosa herramienta objetiva para medir la inteligencia, el test de CI. Para Asimov, esto no era un instrumento científico, no. Era una trampa, un círculo vicioso perfecto diseñado para justificarse a sí mismo. Esta es la pregunta del millón. Si ya vimos que la inteligencia es un concepto que cambia con la cultura y la moda, entonces, ¿qué demonios estamos midiendo con estas pruebas? Y acá tienen la conclusión de Asimov, sin filtros. Y lo más fascinante es que él mismo contaba que en estas pruebas siempre sacaba puntajes altísimos, más de 160. O sea, aun siendo uno de los beneficiados por el sistema, tuvo la honestidad de decir: ¿saben qué? Esto no significa nada. A ver, Asimov nos dice que el truco funciona así en 4 pasos súper claros. Primero, un grupo con poder decide qué es ser inteligente, basándose en ellos mismos, claro. Segundo, crean pruebas que miden qué tan parecido uno piensa a ellos. Tercero, sorpresa. Los resultados dicen que ellos son los más inteligentes. Y cuarto, usan esos resultados para justificar su posición. Y así, el ciclo se repite. Y acá es donde la cosa se pone seria, porque para Asimov, esta herramienta defectuosa no era solo un error académico, era de hecho un arma muy peligrosa en manos de gente que busca justificar sus prejuicios. Él no se anduvo con rodeos. Usar estos test para decir que una raza es inferior a otra no era, para él, un debate científico. Era, y lo cito textualmente, un fraude colosal. O sea, un engaño para ponerle un disfraz de ciencia al racismo de siempre. Entonces, el punto clave es este. Cuando un grupo minoritario saca un puntaje bajo, eso no prueba que sean menos inteligentes. No. Lo que prueba es que su cultura y su forma de ver el mundo son distintas a las del grupo que inventó la prueba. El test no mide inteligencia, mide qué tan bien uno encaja en el molde cultural dominante. Para probar que el CI es solo una excusa, Asimov nos plantea algo tremendo. Dice, si a un grupo se le acusa de tener un CI bajo, se lo oprime por inferior. Ok, pero ¿y si se le acusa de tener un CI alto? Asimov pone el ejemplo histórico del pueblo judío. A ellos no se les llamaba tontos, sino todo lo contrario. Se les acusaba de ser peligrosamente listos, de tener una astucia maliciosa. El resultado final, el mismo: miedo y opresión. La conclusión es bastante clara, ¿no? Da igual si el resultado del test es alto o bajo. Si el prejuicio ya existe, el puntaje, sea cual sea, se va a usar para justificarlo. El juego, como dice Asimov, está arreglado desde el vamos. Pero la crítica de Asimov no se queda solo en los humanos. En otro ensayo, nos obliga a dar un paso atrás y ver el panorama completo, cuestionando la idea de que nuestra forma de pensar sea la única que vale la pena. Y esta analogía que usa es buenísima.
Imaginen que definimos caminar de una forma tan específica que solo nos incluye a los humanos. Claro, seríamos los únicos caminantes del planeta, pero estaríamos ignorando la velocidad de un guepardo o el vuelo de un águila. Bueno, dice Asimov, exactamente lo mismo hacemos con la palabra pensamiento. Y para salirnos de esa caja, Asimov se inventa una palabra. Escuchen esto, zorquear. Con este término, él se refiere a todas las estrategias que usa cualquier ser vivo para sobrevivir, desde una bacteria hasta nosotros. O sea, si lo vemos así, nuestro pensamiento abstracto es solo un tipo de zorquear, una herramienta que a nosotros nos sirvió. Pero juzgar a un delfín por no pensar como un humano es tan ridículo como criticar a un pez por no saber trepar un árbol. Y todo esto nos lleva al remate de Asimov, que es, la verdad, una de las ideas más inspiradoras que nos dejó. Un mensaje sobre el valor real que hay en nuestras diferencias. Después de todo este recorrido, la idea de andar clasificando a la gente en superiores e inferiores se cae a pedazos, se revela como lo que es una fantasía, una construcción sin sentido. Lo que sí es real, lo que sí existe, es que somos diferentes. Y ahí está la clave de todo. Nuestra diversidad de talentos, de formas de pensar, de habilidades, no es un problema que hay que arreglar. Es nuestra mayor fortaleza. Es nuestra póliza de seguro como especie. Porque donde uno falla, el otro acierta. El mensaje final es casi un mandato ético. Tenemos que ver estas diferencias como nuestro activo más valioso, algo para celebrar y fomentar, y nunca, pero nunca, como un arma para dividirnos o para hacerle la vida imposible a otros. Y con esta última pregunta que resume todo el espíritu de Asimov, cerramos. En este mundo tan obsesionado con medir todo, con los rankings, con las etiquetas, ¿qué pasaría si por un momento dejamos de compararnos y empezamos simplemente a celebrar la increíble y gloriosa diversidad de la inteligencia humana en todas sus formas?